Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a estar continuando con la segunda parte acerca de Bootstrap. Vamos a ver diferentes componentes y utilidades con las cuales podemos estar trabajando. Así que, bueno, vamos a ir viendo cómo insertar, por ejemplo, una barra de navegación, insertar un carrusel, esos sliders con que se van desplegando las imágenes. La inclusión, por ejemplo, de botones, tablas. Bueno, vamos a ver un montón de componentes que podemos insertar en cualquier tipo de proyecto. Así que podemos copiar y pegar ese código, pero no siempre es copiar y pegar, sino siempre les menciono que estaría bueno que analicemos ese código para luego darle nuestra propia personalización y que no quede con los estilos propios de Bootstrap. Esa sería la principal idea. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir metiendo en esta clase. Bien, primeramente vamos a crear una nueva carpeta de ese proyecto. Voy a poner boot 2 numen. Ahí está. Vamos a abrir el editor y vamos a arrastrar esa carpeta en la misma. Genial. Vamos a ubicar la creación de un archivo dentro de esa carpeta, index.html. Cerramos esto. Generamos la estructura. Voy a cerrar. Antes de cerrar vamos a crear también el archivo de estilos.cs. Ahí me faltó una S de más. Cambiamos el nombre, ahí con la extensión. Perfecto, ya están los dos archivos. Al Z para que no desborde el contenido y no me genere una barra de desplazamiento en la parte inferior. Y después modificamos como siempre el título, que va a ser clase 2 debut. Y modificamos el idioma. Generamos el linkeo mediante la etiqueta link y la ubicación de la carpeta de estilos. Genial. Bueno, una vez hecho todo esto, vamos a dirigirnos al sitio oficial. Podemos hacer clic en Go Live primeramente, así nos abre el navegador. Ahí tenemos la vista. Vamos a dejar esto acá. Y me dirijo al sitio oficial de Bootstrap. En el sitio oficial nosotros vamos a seleccionar el tipo de versión que quiero estar trabajando. ¿Sí? Entonces, desde acá vamos a la versión que quiero trabajar. Por ejemplo, voy a trabajar con la 4.6. Vamos a cerrar esto. Ahí les comparto el enlace. No pasa nada, Vanessa. Recién estamos creando una carpeta con los archivos de HTML y de CSS, vinculándolos con la etiqueta lim. Modificamos ahí los títulos y nada más que eso. Eh, Como verán, es solamente el archivo de la carpeta principal raíz, el archivo de index.html y el archivo de CSS. Ahora vamos a generar un vínculo con Bootstrap con la versión que nosotros queramos utilizar. 4.6 o la versión 5, la que ustedes quieran, y la seleccionamos. ¿Cómo? Insertando primero la parte de CS de la etiqueta link dentro de nuestro archivo principal. Bueno, vamos a hacer clic acá, donde dice CS, y voy a estar copiando todo este enlace. Donde lo copiamos por encima de nuestro archivo principal de estilos. Pegamos ahí, control S, y ya va a estar funcionando Bootstrap la parte de CS. Nos queda la parte de JS, que tengo la opción de Bundle y la de Separate. Entonces yo voy a copiar alguna de esas dos. Me gusta más la de Separate, copio e inserto todo este código en la parte acá, en la parte antes del cierre del body. Les había mencionado que es indispensable que conozcamos cuál es la funcionalidad de insertar estos scripts. Si yo quiero generar algún tipo de acción, algún tipo
de vínculo donde, bueno, esos efectos se generen partiendo de la estructura básica HTML. Estaría bueno que lo declaremos siempre antes del cierre. Si quiero generar algo que se ejecute antes de poder visualizar esa estructura, lo podemos ejecutar en el header o incluso ni bien inicia el body. ¿Sí? Así que tengan en cuenta esto para no solamente Bootstrap, sino para tener este pensamiento que debemos incluir con respecto al ingreso de los scripts. Listo, eso solo tenemos que incluir para trabajar con Bootstrap. Ya está, estamos trabajando con Bootstrap mediante el CDN. Les recuerdo que Bootstrap trabaja desde la versión 4.6 hacia abajo con jQuery, que es una librería de JavaScript, y también con Popper, que es otra librería de JavaScript, además de tener un archivo de JS. En cambio, con la versión 5 en adelante vamos a tener solamente la librería de Popper y el archivo de JavaScript. Eso es lo único que tenemos de diferencia entre los archivos que vamos a estar utilizando. Después, con respecto al código, en las utilidades y en los componentes, puede generar algún tipo de variación. Entonces ahí iremos viendo algunas diferencias y es por eso que siempre les recomiendo que tanto el ingreso de componentes y utilidades debe corresponder a la versión que yo enlazo. Bien. Bueno, dicho todo esto, en el sitio oficial podemos encontrarnos con los componentes, que son todos estos que aparece ahí en la barra lateral izquierda, y también tenemos todas las utilidades que también aparecen en esta parte, ¿sí? Así que, bueno, vamos a seleccionar lo que corresponda y podemos insertar tanto componentes como utilidades. Las utilidades son generalmente nombres de clases. Nombres de clases que, como les había mencionado, Bootstrap es un framework originalmente creado por Twitter, donde vamos a ir generando, ¿sí? El ingreso de distintos componentes y nombres que van a permitirle darle algún tipo de funcionalidad dentro de nuestro maquetado. Entonces, Bootstrap se va a estar trabajando generalmente con el ingreso de clases. Clases que ya van a estar preestablecidas. Así como yo tengo un archivo de CS acá, bueno, ese archivo es el que estamos vinculando mediante el link. Y acá vamos a tener un montón de código, que ese código se va a estar almacenando selectores, como el caso de etiquetas, y también muchos selectores de clases, que cada nombre va a tener algún tipo de efecto en nuestro maquetado. Bien. En la clase anterior estuvimos viendo cómo trabajar un maquetado desde cero, cómo generar una estructura, mediante un sistema que tenía Bootstrap que la verdad era muy bueno, que es ese sistema del ingreso de 12 columnas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos trabajando con alguna web, le vamos a decir que el 100% del ancho va a ser igual a 12 columnas. Tenemos el 100% que es igual a 12 columnas. Entonces, yo le puedo decir que quizás este elemento, que es la barra lateral, pueda tener quizás dos columnas o tres. Más o menos abajo le estoy tratando de establecer esos valores. Y el resto, ahí que podría ser tranquilamente una etiqueta main, y este podríamos considerarlo como una side, ¿sí? Este tiene dos columnas, y el de la derecha, el main, podría tener quizás 10 columnas. Entonces de esa forma vamos indicándole el espacio que va a ocupar cada elemento en sí. Bueno, de esa forma vamos a ir maquetando. Eh, Acá también tenemos esa barra de navegación que se va a indicar que va a tener, por ejemplo, 12 columnas para que abarque el 100% del ancho. Así que bueno, eso es una metodología que tenemos con Bootstrap de este sistema que nos simplifica un poco más la construcción de la web. Y además tenemos la posibilidad de trabajar con el uso de las diferentes resoluciones mediante los breakpoints. Los breakpoints son puntos de quiebre que vamos a estar trabajando para las diferentes resoluciones. Por ejemplo, esta web, vamos a inspeccionarla. Botón derecho, inspeccionar. Vamos a verla al 100% primero. En el 100%, acá estamos viendo que tengo una barra lateral izquierda y también tengo una barra lateral derecha. En esta vista.
que es una resolución que tenemos ahí que es superior a 1400 píxeles. Bien, y cuando voy achicando, vean que voy achicando, achicando, esa barra lateral derecha desaparece. Bueno, porque estoy trabajando con una resolución inferior. Vean que llega a los 1200, un poquito menos, y desaparece. Bien, Bootstrap dentro de su código interno tiene unos breakpoints, que son puntos de quiebre, indicándole que superando los 1200 píxeles vamos a ver algún tipo de cambio o modificación mediante el ingreso de esas propiedades que yo quiero. Entonces ahí se ve, ¿no? Claramente ese cambio. Puede que esté o puede que no. Eso depende si lo voy a estar utilizando. Después, cada vez que voy reduciendo, ahí también tenemos alguna modificación. Por ejemplo, vemos que ahí se aparece el botoncito de download. Si yo paso, ahí como estamos viendo, estoy en 996. Vamos reduciendo, reduzco. Oh, llegué a esta resolución y desaparece ese botón. Porque le dice, mira, hay demasiado contenido para que vos te muestres, entonces se oculta o se elimina o se envía a otro lugar y vamos dándole otro tipo de adaptación a ese maquetado. Vamos reduciendo más todavía y llega un momento que queda de esta forma. ¿Ven? La barra que tenemos ahí de navegación cambia de formato. Porque no se puede ver todo de forma horizontal a todo esto. Entonces, ahí se ve la versión de este modo, las redes sociales, ahí el logo de Bootstrap y la barra buscadora en esta parte inferior con el buscador acá donde tenemos justamente esa barra lateral. ¿Vieron esta barra que tenía acá con el buscador? Bueno, cuando lo reduzco se muestra de esta manera y podemos acceder a esa barra lateral. Genial, ¿no? Ya estamos con un formato más aplicado para la parte mobile, para la parte de celulares. Bien, y ahí se va adaptando todo ese contenido. Entonces, nosotros vamos a tener que tratar de diseñar nuestro sitio para que tengamos la posibilidad de adaptarlo a cualquier dispositivo. Y una de las cosas que nos va a estar simplificando estas cuestiones es aplicar el uso de estos breakpoints, además de trabajar con el uso de las media queries que se hace habitualmente con HTML y CSS. Pero desde Bootstrap tenemos ya clases preestablecidas. Por ejemplo, puedo poner call-xs, puedo poner sm, puedo poner md, puedo poner el G, XL y también XXL. Estos son todos los diferentes tipos de puntos de quiebre que me puedo encontrar. Cada punto de quiebre en particular va a tener una serie de rango en el cual se va a estar trabajando esas modificaciones que queremos emplear. Recién acá estaba mostrando el atributo, el valor del atributo call, ¿no? Call va a ser para indicar que cada vez que trabajemos con las columnas en este tipo de resolución, por ejemplo, podemos decirle que en SM tenga 4 columnas ese elemento. En MD podría decirle, no sé, quiero que tenga 6. En LG podría decirle que quede con 6 o que tenga, no sé, 8. Entonces ahí vamos determinando otros tamaños para ese elemento en particular. Y de esa forma nos va a estar simplificando sin la necesidad de recurrir prácticamente nunca al uso de las media queries. Y si queremos recurrir al uso de las media queries podemos aplicarlo, pero ya va a ser menos el uso que vamos a estar eh, ingresando. Entonces, realmente nos simplifica porque vamos a construir un sitio totalmente adaptable y responsive en cuestión de poco tiempo, ¿no? No nos va a llevar ni siquiera la mitad del tiempo que podemos estar desarrollando una web desde cero con HTML y CSS todo puro. Así que este framework y este sistema es uno de los sistemas que realmente ha sido considerado como uno de los mejores para poder construir
una web en poco tiempo. Así que dicho esto, ahora sí, ese breve repaso, nos vamos a estar focalizando en la inserción de algunos componentes, ¿sí? Y si quieren lo vamos a analizar. Por ejemplo, vamos a insertar, por ejemplo, una barra de navegación. Acá en la barra de navegación yo tengo un montón. Al igual que les había mostrado en www.3schools, que acá en este sitio también van a tener esa posibilidad de buscar diferentes tipos de componentes. También tienen las versiones 3, 4 y 5 para trabajar cualquiera de ellas. Y pueden buscar, ¿sí?, el componente que ustedes quieran. Supongamos que les interesa esa barra de navegación, van a donde dice Navbar, ahí incluso le dice BS4 porque es justamente la versión 4 de Bootstrap. Hacemos clic, ahí nos va a estar cargando y una vez que cargue vamos a ver diferentes alternativas para insertar una barra de navegación. Ahí está, chicos, ¿me escuchan de vuelta? Perfecto, Sí, bueno, sí. parece que se había cortado unos segunditos. Mil disculpas. Bueno, estaba ahí cargando el sitio de W3Schools y acá estamos buscando una barra de navegación. Bien, en esa barra de navegación tenemos esa posibilidad de encontrarnos con una barra buscadora, ¿sí? Una casilla buscadora. Lo voy a poner en grande así se puede apreciar mejor. Ahí lo tenemos como corresponde. También tenemos más barras de navegación, por ejemplo con logos, acá con el ingreso de imágenes. Tenemos, por ejemplo, esta barra simple con el menú, el famoso menú hamburguesa, que muchos lo suelen mencionar de esa forma porque tenemos esas tres líneas formando como una hamburguesa. Y bueno, acá podemos ir seleccionando esa barra. Tenemos todo ese código listo para copiar y pegar. ¿Ven? Incluso si quieren copiamos toda esta barra de navegación. Hacemos clic acá, minimizo y vamos a... Cada vez que yo trabaje con la inserción de algún componente, lo que se hace comúnmente es declarar el ingreso de los comentarios y decirle, mira, quiero ingresar una barra de navegación, entonces pongo navbar, inicia y luego van a poner lo mismo debajo, pero con el fin, ¿sí?, que termina ese componente. Esto se los digo más que nada porque quizás ustedes después se pueden llegar a confundir entre el código y para dejarlo todo más claro, saber que ese código pertenece a ese componente en sí, lo insertamos dentro de estos comentarios y ya sabemos todo ese código que va a estar formando parte de ese componente. Bien. Bueno, acá tiene otro tipo de tabulación, una tabulación con dos espacios. Es por eso que me los muestra en muchas ocasiones con eh, estos colores rojos, porque estoy trabajando con la extensión que les había mencionado que se llama Indent Rainbow. Y si queremos darle formato, puedo presionar acá, botón derecho, dar formato al documento com, siempre y cuando tenga instalado Prettier o Beautify. A mí me gusta más Beautify, pero Prettier tiene más descargas, es más utilizado. Hago clic en la misma y ahí me da el formato, ¿ven? Se acomodó, ya desaparecen esos colores en rojo porque genera la tabulación como corresponde. Así que esto le sirve para preformatear y mejorar el orden de su código. Lo único que acá me deja esos espacios que no me gusta en esta parte. Después se los podemos quitar, como hicimos ahí. Y ahí ya tenemos todo el código de esta forma ordenada. Bien. Y si vamos ahora a la vista previa, vamos acá. Vamos a guardarlo primero para visualizarlo. Tenemos ya esa barra de navegación. ¿Ven? Genial.
¿A qué te referís, Nico? No, no entendí ahí. Bien. Esta barra de navegación nosotros la vamos a ir al Prettier. Listo, ahí se los muestro. Las extensiones. Las extensiones son estas. Beautify por un lado, que creo que dentro de poco me parece que la van a estar dando de baja, no sé si la van a encontrar, pero sí la que van a encontrar es Prettier, que es otra alternativa. Acá está Prettier. Estas son las dos extensiones. Hay muchas extensiones que son para darle formato a nuestro código, para ordenarlo, para que quede indentado. Y cada extensión va a tener sus diferentes códigos con los que va a estar trabajando. Por ejemplo, este sirve para JavaScript, para TypeScript, para CS, para SAS, para LESS, para JSON, para HTML, para Vue, Angular. Bueno, hay un montón, ¿no? Después también tenemos acá el de Beautify, que Beautify no es tan conocido como Prettier, pero la verdad a mí me gusta y acá lo van a tener para utilizar y darle ese formato. Bien, dicho esto, ahí nos metemos de vuelta a analizar el código. Ya tenemos esa barra de navegación, ¿no? Con este menú hamburguesa se ve en este formato, pero cuando yo lo agrando, ahí vamos a ver que tengo el nombre de la barra, tenemos cada uno de esos links de esta manera. Bien, vamos a estar tratando de modificarla. ¿Cómo puedo hacer para modificar esta barra de navegación? Bueno, primero, antes que nada, tenemos un montón de clases dentro de Nav. Dentro de Nav tengo la clase Navbar. Esa clase Navbar, bueno, le va a estar dando un poco de personalización a la misma. Y al lado tengo una clase que se llama Navbar Span-MD. Bueno, cuando yo defino esta clase, de esta forma que ya al copiarlo y pegarlo ya lo tengo establecido de esta manera, puedo indicarle que la versión expandida, que es justamente la que se está visualizando ahora, parta de una resolución DMD en adelante. Entonces, partiendo de esta resolución DMD en adelante, se va a estar viendo con este formato expandido. Ahora, cuando yo trabaje con una resolución menor, vean, ahí ya me aparece, en este caso, el menú hamburguesa, porque estoy por una resolución inferior a la MD. Bien, eso puede modificarse. Podría decirle, mira, quiero que del formato SM en adelante se vea con formato expandido. Entonces yo lo guardo y ahí se ve, ¿ven? Si hubiese dicho, mira, quiero que del formato LG en adelante se vea en formato expandido, bueno, de ese formato lo vamos a tener expandido y mientras tanto se va a ver de esta forma. ¿Se entiende? Entonces acá estamos generando una adaptación que la verdad que a nosotros nos conviene porque nos simplifica los tiempos de construcción. Yo lo voy a dejar acá en MD como estaba. La verdad que es un punto clave que me gusta. Además tengo otra clase que es una utilidad. Una utilidad donde estamos viendo ahí que dice PG-Dark. PG significa que voy a estar aplicando un background color. Background color es para aplicar fondos. Este color de fondo que tenemos ahí establecido, bueno, es un color oscuro. Y es por eso que tiene el guión dark. Hay muchos colores en Bootstrap que podemos estar utilizando. Algunos de ellos podrían ser, por ejemplo, el de warning. Vamos a poner warning, que va a ser un color naranja. Ahí lo escribí mal. Warning. Ahí está, naranja. Podría ser, por ejemplo, el de danger, que sería un color rojo. Podría ser el de Suset, que es un color verde. Bueno, podría ser el de Info, a ver si me lo toma. Perfecto, ese color. Bueno, podría ser el de Light, pero no se va a apreciar porque tengo un fondo claro. ¿Ven? Entonces es lo mismo que la nada.
Lo vamos a dejar en el que estaba, en el de Dark. Y después si quiero personalizar algún color en particular, bien, lo podemos hacer. Lo podemos hacer llamando por alguna de estas clases y aplicarle el color que yo quiera. Imaginemos que ahora yo quiero tratar de aplicarle ese color. Bueno, podría llamar, qué sé yo, a la clase navbar dentro de los estilos. Vamos acá. Ponemos punto porque es una clase, entonces vamos a poner navbar. Agrego las llaves y le defino una propiedad que se llama background color para aplicarle un color de fondo. Entonces quiero que tenga este color violeta, blue violet. Bien, ahí me lo está mostrando. ¿Sí? Pero ¿qué pasó ahora? Bueno, en realidad hubo un error ahí. Me lo mostró, pero no me lo terminó de mostrar. ¿Por qué? Porque tengo una clase que se llama BGDark. Y si yo hago clic acá en inspeccionar, va a haber una mención que dice acá, vamos a hacerle zoom así se ve mejor. ¿Ven? Ahí se puede apreciar mejor. Lo voy a mostrar. Aparece BG Dark con un background color, ese color en sí, y luego está acompañándose de un signo de admiración y la palabra important. Bueno, hay algo que ustedes tienen que saber, que es la jerarquía de los selectores. Bien, voy a ir a la parte de CS primero. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el ID, que es el que se aplica con el numeral, ¿recuerdan? Que es un identificador único y repetible. Bueno, va a ser el que mayor prioridad va a tener con respecto a otros selectores. Va a tener va a ser más superior que el class, que posee ese puntito, que va a ser la segunda opción de jerarquía, y que las etiquetas, ¿sí? Que el nombre de las etiquetas que va a ser la última opción. Entonces, si yo tengo el llamado de un elemento que va a ser el mismo por medio de un ID, un class y una etiqueta, el que siempre va a estar ganando es el ID. Entonces yo todo lo que escriba en cuanto a propiedades y valores, siempre se van a estar respetando eso. Y no importa el orden, no importa el orden porque quizás declare primero la etiqueta, quizás declare segundo el ID y por último declare el class. Bueno, ahí sí o sí se va a estar declarando primero esas propiedades del ID. Si hubiese sido al revés y hubiese trabajado primero el ID, después el class y la etiqueta con este mismo orden, les había mencionado acerca de la cascada, que la cascada siempre toma en cuenta lo último, por eso viene el nombre de Cascading Style Sheet, hojas de estilo cascada, porque la cascada siempre fluye hacia la parte inferior. Y entonces con ese mismo criterio se está tomando en cuenta acá este concepto de cascada, que el último tipo de declaración es el que importa cuando estamos trabajando con un mismo selector y una propiedad que va a ser la misma pero con distinto valor. Bueno, de esta forma vamos a decirle que el important no importa si yo trabaje con la declaración de un ID o un class o una etiqueta. Yo siempre le estoy diciendo que acá, por ejemplo, cuando agregue ese important, le está indicando que este tipo de valor, esta declaración es importante y sí o sí, sin importar la jerarquía, se va a estar visualizando por más que haya declarado quizás algún ID. Entonces, acá vamos a estar pisando esa declaración. Bien, entonces agrego otro important para generar este vínculo. Y ojo, porque es muy importante acá también que el link que yo inserté de Bootstrap siempre quede posicionado en la parte superior. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo hubiese modificado, ven, esta línea la voy a mover con Alt y la flechita hacia arriba. ¿Ven? Acá, en esta parte, lo voy a estar guardando.
y ahí me está mostrando el otro color. ¿Por qué? Porque el último archivo es el que tiene importancia si hacemos mención en la cascada. Entonces, sí o sí, nuestro archivo principal debe estar mostrándose al final de todo. Así que vamos a poner al Z, lo volvemos a ubicar ahí, lo guardamos y ahí se ve con ese color. Bien. Pero como yo no quiero abusar del uso del important, porque la verdad si nosotros tenemos en cuenta que el ID siempre es el más importante, y luego tenemos el caso de poder trabajar con los class y demás, bueno, esa serie de jerarquías, una vez que yo las tenga bien en clara, no hace falta que agregue un important. Pero en el código interno de Bootstrap sí vamos a encontrarnos, como verán, con estos important. Entonces, si no nos queda otra, podemos trabajar con el ingreso de otro important para poder pisarlo. Pero si no, en todo caso, si yo quiero cambiar este fondo, directamente es más fácil eliminar SVG Dark. Y cuando yo elimine SVG Dark, automáticamente se va a estar viendo. Porque elimina también ese important dentro de esa clase. ¿Se entiende? Bueno, vamos ahí a ver, creo que alguien había levantado la mano. No sé si tenían una pregunta hasta acá. Sí, yo, profe, le iba a mencionar justamente eso, que usted cuando cambió el color desde el class lo cambió automáticamente y lo tomó. En vez de poner important y todo eso, lo podemos cambiar desde el class y igualmente lo toma. Es más fácil y más rápido, ¿no? No, en realidad lo que conviene acá es directamente eliminar esa clase VG Dark, ¿sí? Porque Ah, porque usted cuando cambió el color de ahí lo tomó al toque, sería. sí, pero con el Antes de important, que haga, que con edite el el important estilo. sí lo tomaba. Cuando No, yo no, tenía no. esto, Cuando usted alteró acá el código, cambió los colores y los tomó en el momento. a ver, no te termino de entender. Yo tenía acá el VG Dark ya declarado y acá declaré, por Claro, ejemplo, antes de declarar en estilos sí, el color de barra de navegación, usted cambió desde el propio código de la barra, o sea, en index HTML, sí. usted había cambiado desde ahí los colores que puso eh, no me acuerdo que había puesto, eh, No, cambié thinning o algo así. cambié el orden de los enlaces. Fíjate que había cambiado el orden de los enlaces, eso es lo que había hecho. Desde acá, Ah, yo entendí que VG Dark usted empezó a poner los colores y ahí lo tomó, que fue lo primero que hizo. ah, ahora te entendí, te entendí. Sí, es con respecto a las utilidades, con respecto a VG Dark, VG Warning, Danger, sí, desde acá podemos personalizarlo con colores que ya están preestablecidos del propio Bootstrap. Sí, Claro. eso se puede hacer, pero si vos querés algún color personalizado, Ah, tenés- ahí entiendo. Ok. claro, Ahí se agrega el important. Cuando quiero poner algo propio claro, sería. podés pisar con el important Claro. o Si está directamente. preestablecido no hay drama, se puede alterar desde el código. Claro. Sí, si Ah, vos ok. querés algún color preestablecido, lo podés hacer mediante el ingreso de estas utilidades, mediante VG Dark, Warning, Danger. Claro, eso Sí, preguntaba. Ok. eso podés hacerlo. Pero si vos querés algún color especial, Ahí sí personalizado, es el important. este lo eliminás. El VG Dark lo eliminás porque tiene el important. Ok. Bueno, esa sería la mejor manera de aplicarlo. Y lo Pero agregamos desde el archivo de estilos. claro, desde el archivo de Ah, estilos, una vez que hacemos esto, lo guardamos, ahí se va a estar viendo ese color. Pero ok. siempre y cuando tengas en cuenta que este link de Claro, tiene Bootstrap está prioridad por el encima. último. Claro, sí, sí, sí. Eso Ok, es lo que tenemos que declarar. Y ahí se listo. ve. Perfecto. Buenísimo. No, de nada. Gracias. ¿Hay alguien más que tiene otra consulta? Ahí Vanessa dice que es el ID. Bueno, nosotros para trabajar con elementos en HTML tenemos el selector que va a ser el nombre de nuestra etiqueta, el selector del uso del class que va a ser nombres que nosotros le vamos a estar agregando, que son nombres que se pueden estar reutilizando, esos nombres en sí, y después también tenemos el ID, que el ID es como el identificador, como si fuera el DNI de cada elemento en sí. Entonces, ese identificador nos permite trabajarlo
y va a tener mayor jerarquía que el uso del class y que el uso de la etiqueta, sin importar el orden de la cascada. Vamos a hacer esto. Vamos a decirle que ingreso por ahora un título. Agregamos un H1 donde diga curso debut. Bien. Bueno, le ponemos Bootstrap ya que está. Guardamos. Ahí me aparece este texto. Bien, si yo lo llamo desde CS y aplico, por ejemplo, vamos a hacer esto mejor. Perdón, vamos a agregar acá un class que le diga T1 y le vamos a agregar un ID que tenga el nombre de título. Bien. Vamos a la parte SS y le decimos primero que voy a llamar mediante el uso del ID. El ID siempre va a tener un numeral delante. Es para diferenciarlo con el resto de las etiquetas. Para decirle, mira, vos sos un ID, no sos una etiqueta, no sos un class. Entonces se hace mención al numeral. El nombre era título, el que le habíamos aplicado a ese H1. Abro las llaves y le digo, mira, quiero que tenga un color violeta, blue violet. Bueno, ahí se ve ese color. Ahora, ¿qué sucede si yo también a ese mismo elemento le quiero aplicar el uso de el T1, que era un class que había mencionado? Agrego las llaves y le defino la propiedad color. ¿Sí? Un color marrón. Bueno, esto lo voy a comentar mientras tanto, así lo vemos. Lo guardo. Ahí se ve ese color marrón, ¿no? Perfecto. Vamos a comentar también esto. Y ahora lo voy a estar llamando mediante el uso del H1. Abro las llaves y le defino que tenga otro color. Por ejemplo, un color verde. Ponemos green. Lo guardamos. Ahí se ve ese color verde. Bueno, como yo les había mencionado que el tema de la cascada siempre, cuando estamos trabajando con un mismo elemento y la misma propiedad, como hicimos acá en todos, siempre el último es el que tiene prioridad. Acá tengo la etiqueta H1, que es el mismo elemento con un class T1 y el ID título. Entonces, acá en la parte de CS, cuando yo aplico, por ejemplo, el llamado a ese mismo elemento, pero con diferentes selectores, como el uso del class y la etiqueta, con la misma propiedad, pero con otro valor distinto, ¿qué pasa en ese caso? Si vamos al caso del tema de la cascada, el que tendría que tener prioridad es el valor de verde. Vamos a guardar lo que sucede. No, no tiene prioridad el valor de verde. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con otro tipo de selector. Cuando estoy trabajando con el mismo selector, sí va a suceder ese tipo de modificación. Pero acá tengo un class. Y el class tiene mayor jerarquía que la etiqueta. Entonces, por más que yo lo haya declarado al final o antes de esa etiqueta, siempre va a estar teniendo prioridad. Entonces se va a estar efectuando este color. Bien, y si hubiese agregado quizás acá un ID, el selector del ID con el numeral título, ¿qué color se va a estar viendo? La etiqueta, el class, el ID. Bueno, el que se va a estar viendo en este caso va a ser el ID. ¿Por qué? Porque el ID tiene mayor relevancia que la etiqueta y que el class. Entonces de esa forma vemos que no importa el orden de la cascada, en este caso cuando trabajo con diferentes selectores, y vamos a tener que tener en cuenta esta jerarquía de selectores. Una vez que yo tengo bien en claro esta jerarquía, no hace falta ni siquiera que trabaje con el important, pero si yo trabajo con el important, acá vamos a declarar, por ejemplo, important en el class, y esta declaración que estoy realizando acá va a tener como resultado que sí o sí se efectúe esa declaración en la visualización, y cuando yo lo guarde se va a ver con ese color marrón. Sin importar que acá por encima tenga el uso del ID. Incluso si yo todo este código lo copio y lo pego al final por el tema en la cascada, también se va a estar viendo ese color marrón. No es que va a cambiar, porque le está diciendo, mira, vos tenés prioridad sin importar la jerarquía de los selectores.
Y si yo hubiese puesto acá, chicos, ahora se les voy a consultar a ustedes, a ver qué me dicen, qué color se va a estar viendo acá. Tengo el color violeta, el color marrón, y los dos tienen también un important, pero tenemos un ID y un class. ¿Qué color se va a ver ahí, chicos? ¿O hay un problema, no se puede ver nada? A ver, Nico, Vanessa, el ID. Perfecto, el ID porque tiene mayor jerarquía y como tenemos los dos important, define la jerarquía. ¿Se entiende? Bueno, ese es el concepto que tenemos que comprender para trabajar correctamente con este sistema, ¿no? Entonces, si yo sé bien la jerarquía, en ningún momento va a hacer falta que trabaje con el important, siempre que trabaje con HTML y CSS. Después cuando trabaje con Bootstrap, acá, en este caso, quizás pueda aplicar un important para pisar a otro elemento, ¿sí? Porque puede pasar que yo tenga un class y otro class que también tenga esas mismas propiedades, pero quiero que mi class tenga mayor relevancia que otro class. Bueno, para que tenga mayor relevancia también influye esto, chicos. El orden de las etiquetas link. Que mi archivo principal de estilos esté por debajo y el de Bootstrap esté por encima. Eso ya va a estar dándole prioridad sin la necesidad de agregar el important. Pero bueno, en algunos casos quizás eh, no puedo requerir de eliminar o agregar en esos casos muy concretos, sí o sí, capaz que tenga que agregar un important para poder lograr pisar a otro important. Ahí es cuando sí podemos trabajar con el ingreso de important, que sería, bueno, en esos casos algo obligatorio, pero siempre que tratemos de trabajar con el important, utilicemos lo menos posible el important, ya que sería una mala práctica, no sería lo correcto. Bien, bueno, dicho todo esto, ahora sí vamos a borrar todo, vamos a dejarlo acá con otro color, le dejamos ese color violeta, blue violet, ahí tenemos esa barra de navegación y comento momentáneamente esto. Bien, analicemos un poco más esa barra de navegación. Tenemos acá la palabra navbar. Esa palabra navbar en la parte brand aparece un enlace que dice que tenemos la clase navbar-brand. Bien, con un href y el numeral. El href es la referencia al hipervínculo donde le digo, mira, cuando haga clic en este botón, con este enlace me lleve a determinado lugar. Sí, podemos hacer eso, pero por ahora vamos a dejarle solamente el numeral. Y si quiero modificar acá el ingreso de ese texto, ponerle nuestro logo o agregar justamente una imagen que forme ese logo, lo podemos hacer de esta manera, modificándolo ahí. Si queremos modificar quizás el color, vamos a llamarlo por el nombre de la clase que se llama navbar-brand. Vamos acá, ponemos punto navbar-brand, agrego las llaves y defino el color que yo quiera. Le puedo dar, no sé, sombras, estilos. Vamos a decirle que tenga un color amarillo. Lo guardamos. Ahí se tendría que estar aplicando. Pero ¿qué puede pasar? Que muchas veces tenemos que estar analizando siempre el código. Vamos a ver si con un important se puede llegar a modificar. Bueno, efectivamente se pudo modificar. ¿Por qué? Porque seguramente tenemos otra propiedad que está tratando de pisar a esta otra. Entonces, está bueno que siempre tratemos de ir utilizando el important cuando vemos que ese cambio no se ha realizado. Cuando es así, tratemos de ver si con un important cambia y es porque, bueno, tenemos que ir analizando el código. ¿Cómo puedo hacer para analizar el código elemento por elemento? En el inspector hacemos clic acá en este puntero, hago clic sobre ese elemento en particular, ven que me muestra el selector. Bueno, hago clic por ejemplo acá en el logo y ahí podemos ver que hay alguna serie de clases que seguramente se van a estar efectuando para, para obtener mayor relevancia. Por ejemplo, ahí tengo
me está indicando que tiene un color blanco. ¿Qué selector? El punto navbar guión dark. Ese le está diciendo, mira, quiero que tenga ese color blanco. Entonces yo recurrí al uso del important para que pueda preestablecerse ese color. Si no, vamos a tener que ir acá y decirle donde dice navbar dark, que en realidad no lo necesitamos, no lo requerimos, porque nos está viendo esa barra de navegación en formato oscuro. La podemos eliminar, lo guardamos, pero ¿qué pasó? Ahí en ese caso el logo que teníamos, el icono en realidad de ese menú acordeón es como que desaparece. Entonces tendríamos que primero personalizar a ese iconito. Por el momento lo dejamos, ¿sí? No lo vamos a estar tocando, porque también lo podemos personalizar. Pero tengan en cuenta que cada vez que modifican algo, quizás pueda que se visualice esa modificación o no y tienen que estar trabajando acá con el uso del important, que es algo fundamental para que vayan viendo si realmente hay algo que podemos estar optimizando. Algo que yo siempre recomiendo es que inspeccionen el código, trabajen con este punterito y vayan seleccionando a cada elemento para ver las clases que tenemos ahí con las diferentes declaraciones de las propiedades. O también podemos ir analizando acá la parte de HTML, seleccionando todos esos elementos de manera manual. Bien. Y acá en la parte de estilos tenemos todas esas propiedades. Bueno, eh, vamos ahora a seguir modificando todo esto. Tenemos más clases, hay muchas clases de las que podemos estar trabajando acá con el botón. El botón donde dice toggle collapsible bottom era el botoncito que teníamos ahí a la derecha, ese. Lo reduzco un poco porque justo estoy en el límite de la resolución entre MD y la resolución anterior SM. Entonces acá, ahí se ve, ¿no? Bien, ese botón es este. Entonces acá nosotros podemos ir personalizando ese botón. Dentro de ese botón tenemos un spam, que un spam es una etiqueta que podemos, es una etiqueta de línea donde vamos a estar ingresando esa imagen, ¿sí? Ese iconito que estamos viendo acá, que también lo puedo modificar. Si yo elimino esa clase, se va a estar eliminando, cuando yo lo guarde, ese icono. Porque esa clase en especial inserta ese icono en especial. Si a mí no me gusta ese icono, yo después puedo encontrar un montón de librerías en donde podemos trabajar con el ingreso de iconos. Puedo descargar alguna imagen e insertarla acá adentro, porque quizás no me gusta ese icono, lo quiero personalizar de otra forma, lo podemos hacer. Lo podemos hacer y bueno, también quizás quiera darle otro tipo de formato. Decirle, mira, quiero que este botón que tiene la clase de navbar toggle, ¿sí? Vamos a la parte de CS y decimos, mira, quiero darle otro formato, decirle que tenga una sombra. Entonces ponemos acá punto, el nombre de esta clase, agregamos ahí las llaves y por ejemplo le puedo poner acá, a ver, otro background. Vamos a probar con el background a ver si funciona. Hay muchas propiedades que podemos estar estableciendo. A ver si con el color amarillo me lo muestra. Genial, ahí me lo está mostrando, ¿ven? Podría haberle dicho, no sé, quiero que tenga una propiedad que se llama border para decirle que tenga un border que va a ser de más o menos 5 píxeles. No, vamos a dar unos 3 píxeles. Que tenga una línea sólida que va a ser una línea continua sin ningún tipo de estilo. Y también le puedo definir el color, que puede ser el numeral 00 que va a ser un color negro. Bien. Pero bueno, en este caso no me lo está mostrando. Entonces también podemos establecer para ver si realmente hay algo que haya que no me lo deje aplicar. Por ejemplo, ahora cuando apliqué un important, ahí sí me lo está dejando eh, para que podamos visualizarlo. Después también podría haber otras propiedades, incluso podemos generar una herencia, trabajar con el elemento padre y decirle que esas propiedades se efectúen también al elemento hijo. Ahí estoy aplicando un color. Vamos a ver si me lo deja tomar. A ver.
Vamos a decirle que tenga también un important. Guardamos ahí. Bueno, no me lo está dejando tomar en cuenta en este caso. ¿Por qué? Porque quizás en este caso estoy trabajando con un icono en donde no tengo ningún tipo de carácter. Pero si acá hubiese declarado haber algún tipo de contenido, ese contenido también se podría hacer visible de esta forma. Bien, incluso acá dentro del spam podría haber declarado quizás algún emoji. Los emojis para declararlo incluso dentro de cualquier texto o cualquier código pueden declararse con el signo de Windows más el punto y de esa forma podemos acceder acá. Capaz que puedo poner, no sé, app, a ver si me aparece algo. No, a ver si pongo subir, tampoco. Bueno, pero hay un montón de iconos, a ver en esta parte que podemos ir seleccionando, que son los emojis. A ver si hay alguno que me interese. Creo que acá había una flechita de subir. Bueno, podemos poner, no sé, este o quizás algún icono que nos interese y agregarlo. No sé, vamos a agregar este circulito en verde. Bien, lo guardamos y ahí se ve ese circulito. Ven, entonces son cosas que podemos ir agregando ahí de esta forma para darle el formato que nosotros queremos. Bien, pero me gusta como estaba antes, lo vamos a dejar ahí de esta forma. Ese icono ya tiene preestablecido un color, entonces como tiene un color claro, estaría bueno que le apliquemos un color quizás un poco más oscuro, un color en inglés como gray, que sería gris, bueno, y ahí se ve mejor. Siempre que trabajemos con el contraste de los colores, está bueno que apliquemos un color más oscuro, un color más claro para que se diferencie bien. Lo mismo con respecto a los textos, con los fondos. Bien. Bueno, ahí vamos personalizando un poco más esa barra de navegación. Tenemos varios links. Cada uno de esos links se van a estar trabajando acá en esta parte donde dice Navbar Links. Entonces, vamos a ingresar donde dice acá este div una etiqueta UL. La etiqueta UL es una etiqueta para el ingreso de listas desordenadas. Estas listas desordenadas van a ser cada uno de estos enlaces, que cada uno de esos enlaces se va a encontrar en una etiqueta li, que la etiqueta li es un ítem de esa lista, es un ítem, y dentro tengo una etiqueta A que es la etiqueta de los enlaces que podemos estar trabajando, que ese enlace me va a llevar a algún lugar. Cada uno de ellos tiene una serie de clases que va a estar dándole algún tipo de formato, ¿sí? Si yo voy eliminando, por ejemplo, el nav item y lo guardamos, vamos a ver que quizás no tengan algún tipo de alineamiento. Va a pasar, por ejemplo, en este. Quería borrar en el de acá. Vamos a guardarlo. Vamos a tratar de recargarlo. ¿Ven? Ahí me está mostrando que aparece con otro color, otro subrayado. Entonces va cambiando. Y también en el anterior me podría cambiar el alineamiento. Así que tenemos que tratar de respetar estos nombres de estas clases para darle ese efecto ahí. Si queremos modificarlo, lo podemos modificar. Bien. Así que cada uno de estos elementos que tenemos ahí de cada eh, ítem en sí se va a estar duplicando siempre y cuando quiero tener más de tres enlaces. Entonces copio esta etiqueta ali, debajo vamos a pegar la misma y quizás quiero cinco enlaces, entonces los pego a esos cinco enlaces. Bien, una vez que lo guardé, vamos a actualizarlo y ahí me muestra esos cinco enlaces. Lo único que nos queda es ir cambiando acá, por ejemplo, para que quede ese formato, decirle que acá tenga el nombre de home, el inicio, que acá en el siguiente enlace tenga el valor de nosotros,
son nombres de sesiones que vamos a ir generando nosotros. Por ejemplo, acá podría ser servicios, acá podría ser, por ejemplo, productos, y por último podríamos decirle que tenga el contacto. Bien, lo guardamos, hacemos clic acá y ahí se visualiza ya con esos nombres específicos. Después, desde el href, nosotros al hacer clic lo vamos a estar vinculando con otros archivos de HTML. Entonces vamos a tener un archivo que va a ser el de nosotros.html, otro de servicios, de contacto, productos, y todo lo vamos a estar ingresando acá. Por ejemplo, creo una carpeta que va a ser, no sé, page, y dentro de esa carpeta voy a generar los otros archivos, por ejemplo, contacto. De esa forma, eh, vamos a generar también la estructura básica, tabulo, y por ejemplo voy a poner un H1 donde diga contacto por ahora. Desde acá, para generar ese enlace, en la parte de contacto, vamos a decirle la ubicación correspondiente. Que la ubicación de ese contacto podría ser mediante el nombre de la carpeta, principalmente donde se encuentra, que es la carpeta page, barra, y el nombre de ese archivo que es contacto.html. Lo guardamos y cuando yo haga clic acá en desplegar y haga clic en la parte de contacto, me lleva a este archivo que he generado acá de contacto. Bien, bueno, de esta forma ya estamos viendo cómo podemos interactuar con estos enlaces. Sí, Juan, decime. ¿Puede repetir lo último, profe? Sí, recién estuvimos generando acá una carpeta que es la carpeta de page. El nombre ustedes lo pueden cambiar. Yo lo aplico acá porque son todas las páginas que vamos a ingresar. Entonces dentro de esa carpeta vamos a ingresar los archivos de HTML, que podría ser todos los que estuvimos ingresando acá. El de nosotros, servicios, producto, contacto. Y una vez que hacemos clic acá, en ese archivo lo vamos a estar declarando siempre con la estructura básica HTML. Le modificamos acá, por ejemplo, también el idioma, le modificamos el nombre del título, que en este caso sería contacto, y también le agregamos el contenido correspondiente para ese archivo HTML, que bueno, acá solamente agrego un H1 por cuestiones de tiempo. De esa forma vamos a ir a la parte de index.html y en donde tengo la etiqueta li y tengo la etiqueta A donde está nuestro contacto, en el href le voy a decir dónde se encuentra ese archivo. Y si nosotros decimos acá que estoy en el archivo de index.html, a la par que se encuentra, no se encuentra ese archivo de contacto. Entonces, para poder encontrar ese archivo, yo tengo que mencionar primero el nombre de esa carpeta donde lo contiene. Una vez que menciono esa carpeta, agregamos la barra para decirle voy a ingresar dentro. ¿Qué archivo es? El de contacto.html. Entonces, de esa forma, lo vamos a estar declarando acá. Page barra contacto.html. Lo puedo declarar así o poner, por ejemplo, punto barra. Esto se puede optar, de las dos maneras va a funcionar, pero por más que ustedes pongan, por ejemplo, barra, que no sería lo recomendado, jamás incluyan de esta manera solamente la barra, porque después cuando lo suban al servidor, lo más probable es que no se vea correctamente. Entonces, sí o sí, o ponen o punto barra o no ponen nada. Esto es con respecto a los enlaces que pueden estar manejando. Bien, ¿se entendió ahora? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Nada? Bueno. Facundo, vayan practicando, Facundo y el resto, ¿no? Todos los chicos, vayan practicando desde ahora, vayan leyendo todo el material que tienen en el aula virtual. Eh, También, si quieren, analicen alguna de las clases. eh,
de pseudocódigo, de Python, de todo lo que se estuvo viendo. Pero más que nada, préstenle mucha atención, se los digo, con respecto al contenido que se comparte en el aula virtual. Entonces, en base a eso, van a tener ese múltiple choice y se estipula que ya la semana que viene me habían mencionado, ahí les digo, el día 9. El día 9 se estipula que va a estar ese primer examen, el primero, ¿no? Porque se estipula que van a tener el primero de esos exámenes con dos oportunidades y si no llegan a aprobar tienen otro examen más con dos oportunidades más. Así que tienen bastante, ¿no? Bastantes posibilidades para poder aprobar este curso. Bien. Ana, decime. Hola, profe. Eh, una consulta, ¿entra todo el contenido que venimos viendo desde el principio del curso? Va a entrar pseudocódigo, va a entrar Python. eh, Eso en primer lugar, eso va a estar seguro. No sé si va a entrar, por ejemplo, ahora el uso de las librerías de Tinker Ujú. y base de datos. Eso todavía no se sabe con exactitud si va a estar incluyéndose o no. Pero la base fundamental que ustedes tienen que saber es el uso de pseudocódigo de Python, que sí eso va a estar ingresándose. Han mencionado que sí lo van a estar incluyendo en ese multiple choice. Bien. Ah, bueno, bueno. Así que yo diría que se enfoquen en eso más que nada. Claro, era para saber por dónde empezar, ir leyendo. Bueno, sí, traten de ver todo lo que estuvimos viendo, analícenlo bien. Y después, bueno, ya Git y GitHub es algo opcional que, bueno, más adelante en los siguientes cursos quizás lo vean con esa profundidad. A mí me parece un tema muy importante y es por eso que traté de hacer hincapié en que lo puedan ver. Y bueno, después acá estamos viendo ya otro tipo de enfoque para que tengan esa vista no solamente de la parte backend, sino también de la parte frontend y interactuar un poco con esto mismo. Así ya tienen una idea de lo que quieren seguir y bueno, el año que viene si tienen esa posibilidad de entrar, que van a tener prioridad con respecto al resto, van a poder seleccionar el curso que más les interese, ¿no? Ya sabiendo con ese objetivo donde pueden encarar. Bien. Sí, las clases de YouTube van a quedar siempre. No se va a estar dando de bajo. Así que traten bueno, si quieren descargar esos materiales y tenerlos ustedes. Por el momento no me han dicho nada que se va a estar dando de baja el canal. Si llega a ser así, yo les voy a estar avisando. Les voy a estar avisando por un mail antes de dar de baja esos canales. ¿Sí? Pero por el momento no. Si llega a ser así, bueno, les digo, chicos, el canal se va a estar dando de baja y mientras tanto podrían estar descargando esos videos. Bien, vamos a continuar. Vamos a ir viendo ahora el ingreso ya. Vean que ahí funciona en esta parte. Vamos a ver otros componentes porque nos centramos básicamente en una barra de navegación que va a ser totalmente responsive como estuvimos viendo, pero hay un montón de componentes más. Por ejemplo, ahora me interesa uno de los componentes que se llama Jumbotron. ¿Sí? Jumbotron, donde voy acá a tratar de encontrarlo. A ver, este que está acá. Bien. Con Jumbotron vamos a insertar un banner, un banner que va a ser con nuestro título, con nuestra descripción, con un botón si queremos agregarle. Y está todo el código acá listo para poder ser insertado. Que en realidad no es mucha ciencia. Este es muy simple. Se agrega solamente la clase Jumbotron a cualquier elemento. Y luego insertamos dentro de ese contenedor esas etiquetas que queremos agregar. Entonces siempre que agregamos, recuerden un componente que hacemos, comentarios, el nombre de ese componente, Jumbotron, inicia y luego que termina. Esto es para generar un mejor orden. Siempre le va a servir para que no se confundan.
Y una vez que hacemos esto, le damos un enter, pegamos. Ah, perdón, no me seleccionó acá. Vamos a copiar y pegamos acá. Genial. Ahí tabulamos mejor, guardamos. Ya tenemos ese Jumbotron listo para ser utilizado. La idea es que después le definamos el título, la descripción como corresponde. Mientras tanto vamos a hacer esto. Voy a ingresar acá una carpeta que va a ser mencionada como IMG, donde ahí voy a incluir todas las imágenes. Voy a un sitio, no sé si se los había compartido a ustedes, que se llama Pixabay. Hay muchos, Pixabay, Unsplash, bueno, hay un montón de bancos de imágenes totalmente gratuitos y libres de derecho de autor, donde podemos descargar esa imagen que nos interese. Bueno, por ejemplo, no sé, vamos a descargar esta imagen. Hacemos clic, descargamos esa imagen donde dice descarga gratuita, hacemos clic en descargar, tildamos el captcha, descargamos, arrastro esa imagen acá directamente dentro de la carpeta y ya está. O si no la voy buscando y la incluyo dentro de esa carpeta. Lo ideal es que siempre cambien el nombre porque ven que es demasiado largo. Déjenlo con un nombre corto. Esa también sería una buena práctica para el SEO, para el posicionamiento de los buscadores. Bueno, ya está. Ya tengo esa imagen incluida ahí dentro de mi proyecto, de mi carpeta raíz. Entonces voy a la parte de los estilos y le digo que llamo con la clase .jumbotron, abro las llaves y le declaro un background image. Que background image es para declarar imágenes de fondo. Entonces aplico el valor de UR, paréntesis, declaro dónde se encuentra esa imagen, que es la carpeta IMG, como recién hicimos con el otro enlace, y mencionamos ese nombre. Perfecto. De esta forma, ahí se está viendo esa imagen de fondo, pero se está viendo con el tamaño original, que la verdad es muy grande. Entonces yo tengo que trabajar con otra serie de propiedades, como por ejemplo background size, que es una propiedad que permite definir el tamaño de ese elemento. Al darle el valor de cover, va a estar cubriendo a todo ese elemento de forma escalada, sin que se estire esa imagen. Entonces de esta forma ahí se está viendo el ingreso de esa imagen. ¿Ven? Podemos decirle que también mediante otra propiedad que se llama background, en este caso position, podamos definirle el posicionamiento de esa imagen en ese elemento. Si le defino el valor de center, bueno, se va a centrar en los dos ejes, en el eje de vertical y en el eje horizontal. Y ahí me queda de esta manera. También podría haberle dicho, mira, quiero que tengamos una altura más grande de esa imagen de portada. Entonces le digo, quiero que tenga más o menos 550 píxeles de altura. Y ahí lo establecemos de esta forma. Genial, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Ah, ahí sí les comparto el link de este sitio. Ahí está. Bien, ahí va quedando. Después podemos llamar para modificar incluso los colores. Si quiero aplicar algún botón, también podemos ir a buscar algún botón. Vamos a buscar, a buscar algún botón. Entonces me voy a la parte de W3 School o el sitio oficial. A mí me gusta más este, pero ustedes van a seleccionar el que les guste. Vamos a la parte de buttons. Y acá tengo un montón de botones con diferentes colores, preestablecidos. Después le puedo dar el color que yo quiera. Bien, ¿cuál me gusta? A ver cuál quedaría acorde. Vamos con el primary. Entonces selecciono acá donde dice esta serie de clases, el primary. Copio el de acá. Control C. Vamos a pegarlo dentro de la parte HTML. Y lo pegamos ahí dentro de nuestro div, debajo del párrafo. Pegamos ahí, guardamos, ahí se ve. Pero vamos a modificarle, en este caso, el ingreso del nombre, que va a ser ver más o más info o algún nombre en especial.
Vamos a ponerlo también con mayúsculas al comienzo. Lo guardamos, ahí nos queda de esta forma. Genial, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos con el Jumbotron? Bien, en el Jumbotron se va a estar estableciendo, ¿ven que ahí me genera ese redondeo? Ese redondeo que estamos viendo ahí es a causa de que genera una propiedad que es conocida como border radius. Entonces no me gusta cómo queda. Yo le quiero eliminar ese border radius. Entonces acá le vamos a aplicar a este Jumbotron la propiedad border radius con el valor non. Que el valor non le dice no quiero que tenga ningún border, ningún redondeo. Entonces non le dice eso. Al aplicar esto y al guardarlo, eh, incluso también le podemos dar el valor de cero. ¿Ven? Acá en el valor de cero sí, ahí está. Se está estableciendo que no tiene ningún tipo de redondeo. En ninguna de las esquinas. ¿Ven? En ninguna de las esquinas tiene ese redondeo. Después también vamos a decirle que quiero ingresar un título. ¿Sí? Por ejemplo, le decimos que debajo quiero un título. Entonces, vamos debajo del Jumbotron, ingreso, por ejemplo, un H2, donde diga la parte de nosotros. Guardamos. Vamos a la parte de los estilos. Le decimos que ese H2 contenga una serie de propiedades como background color. Y le decimos que tenga eh, también ese color violeta. Entonces ponemos blue violet por un lado, ahí se ve. Y quiero que tenga otro color, que tenga un color blanco. Numeral FF, que es el color blanco. Ahí está. También voy a aplicarle un tesalign, que es una propiedad para generar alineación del texto, con el valor de center. Genial. Bueno, pero lo que sucede es que cuando agregué ese H2, automáticamente este Jumbotron me está generando un margen en la parte inferior. Y ese margen en la parte inferior se lo vamos a quitar también indicándole con la propiedad margin button y el valor de cero. Lo guardamos y ahí se quita ese margen inferior y queda todo bien pegado. Queda mucho más estético. Y también me gusta que este título, por ejemplo, tenga una propiedad que es conocida como padding, que padding es un relleno interno dentro de ese elemento de SH2. Entonces acá podemos aplicar, no sé, 10 píxeles para darle un tamaño a ese relleno interno y se separa ese texto, ¿ven? Ahí tenemos 10 en la parte superior, en la parte inferior, izquierda y derecha también se le está agregando. Genial, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Vienen bien? Más o menos. ¿Nada? Bueno. Vamos a ingresar, por ejemplo, ahora debajo un contenedor. Como vimos en la clase anterior, nosotros tenemos esa posibilidad de trabajar con la declaración de contenedores. Entonces voy a insertar, por ejemplo, una etiqueta section que es una etiqueta semántica en donde podemos estar generando esa división para el ingreso de alguna sesión. Vamos a ingresarle también el nombre de una clase que va a ser nosotros, porque justamente va a ser esa sesión de nosotros. Eh, Bien, por ahora esto solo. Vamos a dejarlo ahí. Voy a la parte de los estilos y a esa sesión de nosotros ponemos punto nosotros. Abrimos llaves. Le vamos a establecer una altura con el height que tenga 500 píxeles por ahora. Y un ancho que va a ser el width del 100% para que abarque el 100% del ancho. Guardamos. No se va a ver nada porque necesito sí o sí aplicarle un color de fondo con background color. Entonces acá le vamos a decir que tenga un color, no sé, numeral 333, que es un color gris oscuro, casi tirando a negro. Bien. Bueno, ahí también estamos viendo un detalle. SH2 también está generando un margin button. Entonces aplicamos acá la propiedad de margin button y le damos el valor de cero para que no me genere ese margin button. Ahí está, genial.
¿Ven? Perfecto. Bueno, ahora sí, dentro de nuestro contenedor este section, le vamos a decir que tenga, por ejemplo, em, una división que va a ser a la izquierda y a la derecha. Trabajando con las etiquetas semánticas, podemos incluirlo como una SAI, pero serían dos. Entonces a uno le voy a agregar una clase que podría ser, le vamos a decir nlef porque parte de la palabra de nosotros, que va a ser a la izquierda, y otro que sea nright, ¿no? Entonces ahí los vamos a duplicar y ponemos nright. Bien. Uno de esos contenedores quiero que sea una imagen y el otro derecho quiero que se trabaje con el ingreso de, por ejemplo, un título que va a ser el h3, indicándole que diga quiénes somos, por ejemplo. Y debajo vamos a decirle que tenga un párrafo con la etiqueta P, con un loren, tabulo y me genera este párrafo de referencia. Genial. Bueno, vamos a incluir ahora eh, una serie de propiedades. Con el nlef y el nwrite podemos también trabajar con otras clases, como vimos con este sistema, ¿no? Este sistema de columnas. eh, Al contenedor section también podría haberle dicho que tenga la clase container fluid. Entonces ponemos container fluid. Container-fluid. ¿Sí? Y dentro de ese contenedor también puedo indicarle que tenga la clase call-6. Y a este también call-6, ahora sí lo dividimos a la mitad, 50 y 50%. Bueno, primero vamos a este nlef, así vamos viendo la modificación. Vamos a aplicarle acá punto nlef, abro las llaves y le defino que tenga un background image, ¿sí? Un background image con el valor de UR y aplicamos esa imagen. Después podemos cambiarla por otra, ¿sí? Esto para hacer más rápido ahora. Ahí tenemos esa imagen, pero no tenemos una altura definida. Entonces no se va a ver. Entonces le tenemos que decir, mira, quiero que tenga una altura. ¿De cuánto? Podría ser el 100% ya que se está estableciendo el 500%. O directamente le establezco acá esos 500 píxeles, ¿no? Ahí está. Y de esa forma ya tenemos esa imagen. Vamos a decirle que también esta imagen que se está visualizando está acompañada por un background size y el valor de cover, así se ve que cubra todo ese elemento y no quede esta imagen de esta forma con el contenido del tamaño original. Entonces ahí cambia, ¿no? Ahí cambia todo de esta manera. Bien. Bueno, sepan que cuando yo trabajo con el ingreso acá de... Esto lo voy a cerrar un segundo. Cuando trabajo acá con el ingreso de las columnas, puedo aplicarle también el tipo de resolución. Quiero decirle, mira, del tamaño SM en adelante quiero que tenga 6 columnas. Entonces acá le definimos col SM6. Entonces ahí vamos a tener esas 6 columnas partiendo de ese tipo de resolución. De ahí en adelante. Después si quiero agregar otra cierta cantidad de columnas, decirle, mira, quiero que en el tamaño col-lg, en vez de 6, tengan 4 por un lado, y acá en col-lg tengan también 4. O el otro tenga, no sé, 8, ¿sí? Entonces ahí lo establecemos de esa forma, trabajando con los diferentes tipos de puntos de quiebre, otorgándole la cantidad de columnas que queremos estar visualizando. Ven que cuando yo lo voy a agrandar, bueno, ahí me muestra de esta forma, me está respetando las 4 columnas y después cuando lo amplío tenemos esas 8 columnas. Pero nuestro texto está pasando que se está ubicando debajo, uno debajo del otro. Bueno, hay una
propiedad, porque son dos elementos en los que estamos trabajando acá con Container Fluid, que también podría haber dicho que se trabaje dentro de un contenedor que va a ser .row, ¿sí? Una fila, así queda más prolijo. Entonces esto lo voy a estar copiando acá, esto lo voy a copiar debajo para que englobe a esos dos asai. Pegamos acá y también vamos a tabular mejor para que quede todo correcto. Tabulo acá, este también lo vamos a tabular, este también, ahí nos queda esa fila. Dentro de esa fila tengo ese H3, tengo este párrafo y ahí queda más prolijo. Genial. Bueno, y ahí se está aplicando correctamente. Con la fila vean cómo se ubica todo dentro de una misma. Si yo no hubiese aplicado la fila, ¿ven? No se hubiese mostrado uno al lado del otro. Se hubiese mostrado uno abajo del otro. Entonces es importante que siempre trabajemos con el contenedor, luego el ingreso de la fila y luego la declaración de las columnas. Por último, ahora sí, vamos a decirle que todos esos aside que tenemos ahí tengan un color. O incluso podría haberle dicho, si no acá, al punto nWrite, abro las llaves, que tengan un color blanco, así se ve todo ese contenido. Si no, no se va a visualizar bien. Perfecto. Y ahí nos va quedando de esta manera. Bien, ya va tomando ese formato que queremos de una web. Entonces cuando yo lo agrande, ¿ven? Llega a esta resolución que ya estamos en formato LG y se ve de esta forma. O podía haber hecho al revés, decirle, mira, quiero que la imagen sea más destacada que el texto. Entonces cambiamos acá, le digo que tenga 8 y acá que tenga 4 en el G. Lo guardamos, ahí lo agrando y ahí se ve de esta forma. Queda mejor, ¿no? Bueno, esas son las distintas opciones que vamos a tener para ir seleccionando la cantidad de columnas que queremos otorgarle a cada elemento. Bien, y así podemos ir continuando. ¿Sí? Vamos a continuar con el ingreso quizás debajo de otro título, con otro H2, así podemos establecer estas mismas propiedades. Decirle que vayamos a la parte de servicios. Bien, guardamos, ahí nos aparece ese título debajo, insertamos de vuelta un contenedor que va a ser el container fluid, container-fluid, y dentro de ese contenedor también le podía haber dado una clase que sea para servicios de manera general, para después darle estilos a ese elemento en sí, de forma individual. Después vamos a decirle que tenga una fila mediante el ingreso de .row y también vamos a estar declarando los elementos, las columnas que va a estar ubicándose. Bueno, podría ser llamado a los articles, varios artículos, que son cada uno de los diferentes servicios que podría estar trabajándose. Entonces cada artículo podría ser que tenga el ingreso de una clase con el valor de call, guión, DSM, le vamos a decir que tenga 4 columnas y todo esto lo vamos a estar multiplicando por 3. Pero antes le vamos a decir que tenga dentro de ese artículo, eh, por ejemplo, un H4 que tenga el nombre de mi título y después lo modificamos. Bien, esto mismo lo duplicamos una, dos, tres veces. Perfecto. Y ahí nos queda de esta forma. ¿Ven? Ya se está ubicando como se ve. Vamos a llamar a los articles desde acá. Y le decimos que tenga una altura de, por ejemplo, 400 píxeles. Que establezcamos que tenga un ancho. Bueno, el ancho ya está definido. No lo vamos a establecer. Le definimos que tenga un color de fondo. No sé, un naranja.
Ahí se ve de esta forma. También me parece mucho 400, así que le voy a dar un poco menos, 200. Y le definimos que tenga un border. Un border de 2 píxeles, línea sólida y un color blanco. Bien, y ahí nos quedó de esta manera. Si queremos incluso dentro, puedo agregar alguna imagen. Alguna imagen debajo de cada uno de esos H4. Entonces acá vamos a poner Alt, selecciono en el lugar deseado y tengo el múltiple cursor. ¿Sí? Y debajo podemos hacer uso de algún ingreso de alguna imagen. ¿Cómo? Vamos a darle ese Enter. Ahí lo establecemos con la etiqueta IMG. En el source le decimos que dentro de la carpeta IMG tengo una imagen que es esta. Después en el texto alternativo que podemos dar es decirle que ingrese la palabra decía, que es el mar. Guardamos y ahí nos queda esa imagen. Pero se ve en el tamaño original. Y desde acá también puedo trabajar con el ingreso del height, que es la altura. Decirle, mira, quiero que tenga una altura de 130 y después un ancho, un width que va a ser de forma automática. Con el valor auto así no se estira esa imagen. Lo guardamos y ahí me queda esa imagen. ¿Ven? Bueno, así como esto tenemos un montón de cosas para hacer, chicos. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno, cualquier cosa, chicos, después vamos viendo más contenido. Pero la idea ya, la semana que viene, ya vamos a tratar de ver otro contenido distinto, ¿sí? Vamos a ver otro tema distinto para poder ir conociendo otros ámbitos en el mundo del desarrollo full stack. Así que, bueno, espero que les haya gustado, chicos. Y si no hay ninguna otra consulta, nos estaremos viendo ya la clase siguiente con más material. Bien. Ah, ¿les gusta? ¿Les gusta? ¿Qué te está gustando más? ¿La parte backend o esta parte de la parte frontend? La parte front, bueno, hay distintos estudiantes, ¿no? A algunos les gusta más interactuar con el código, interactuar con la parte visual. Así que yo me dedico justamente más que nada a esto, a desarrollar con la parte frontend. Pero también me gusta un poco trabajar con la parte backend, trabajar con base de datos. Así que, bueno, chicos, ahora sí, no los molesto más. Nos estamos viendo ya la clase que viene con más contenido. Que tengan buena semana. Saludos, chicos. Buen fin de. Chau, chau.